Bienvenidos amigos al bloque Visión Electoral aquí en Visión TV, señal que integra plataforma de televisión y plataforma digital. Muy amables por acompañarnos. Hoy en nuestros estudios se encuentra el licenciado Winkler Delgado Montesa, candidato a diputado por el partido político Frente Esperanza. Bienvenido, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Un saludo cordial a toda la población que nos mira a través de tu noticiero y agradecerte por este espacio importante para poder dar a conocer, más allá de la candidatura, también nuestras propuestas, nuestro trabajo, que la población de alguna manera también nos identifica y necesita un liderazgo que pueda representar ahora ya en este Congreso bicameral de diputados y senadores. Perfecto. Después de cierto tiempo vuelve usted a la política partidaria y esta vez por el Frente Esperanza que lidera Poppy Olivera a nivel nacional, tantas veces candidato y pues otra vez ahora en medio de los 36 que existen. ¿Por qué quiere usted ser diputado? Bueno, principalmente nuestro trabajo político ha estado enfocado tanto en la fiscalización, en la parte propositiva también, cuando hemos sido regidor, consejero y por supuesto representativa, que son puntualmente la labor de los diputados que vamos a desarrollar a partir del 28 de julio de este año, ¿no? Para poder llevar justamente esta problemática que tenemos actualmente por solucionar, se conviertan en ley y el Estado fallido que hasta la fecha no ha podido solucionar más de 250 problemas sociales, lo llevemos con esa voz que siempre lo hemos representado a nuestros gremios, a nuestra población, buscando darles tanto la formalización, el espacio para que en cualquier nivel de gobierno, local o regional o nacional, puedan tener que presentar sus necesidades y se dé la solución. Ya no más un Estado fallido, un Estado que le da la espalda al pequeño agricultor, al pequeño emprendedor y por supuesto en una lucha frontal contra la corrupción, que ahora todo el mundo está harto de lo que vemos, que nuestro Congreso, que actualmente goza pues del 93% de desaprobación, igual el Ejecutivo, necesita una representación que de alguna manera ya nos hemos identificado en ese camino, en una lucha frontal también para hacer las cosas correctas. ¿Es usted un profesional de la salud? ¿Es usted un ex regidor de la municipalidad, ex consejero regional y por lo tanto ha visto y ha palpado en carne propia, por ejemplo, cómo la gente se muere en los hospitales, cómo la gente se muere en los puestos de salud, centros de salud y casi en todas las campañas los candidatos a congresistas o a presidente regional o a presidente central hablan de que trabajarán por la salud, de que harán las cosas distintas? De llegar usted a ser diputado, ¿será uno más de los mismos que han pasado o es que tiene algún tipo de propuesta concreta para cambiar los destinos de la salud y esta realmente sea del pueblo? Definitivamente no vamos a ser uno más, vamos de manera contundente a proponer esa reforma que necesita nuestro sector de salud, que hace más de 30 años no ha actualizado ni siquiera los equipos que deberíamos tener en los niveles de atención tanto primario y por supuesto los niveles especializados. En ese sentido hemos visto que aún la deficiencia cada vez más se agudiza, más en nuestra región Cajamarca, que pese pues a tener muchos millones de presupuesto, el gobierno regional, los gobiernos locales, simplemente han demostrado una incapacidad. Nuestra labor como diputado va a estar enfocado, aparte de fiscalizar que los presupuestos se ejecuten correctamente, tengamos que hacer una renovación total, tanto en la infraestructura, los equipos. Estuve realizando un trabajo recientemente, estimado Juan, y hemos visto puestos de salud que están literalmente cayéndose, así como nuestros centros educativos que en algunos distritos se están cayendo, algunos se han caído, se han tenido que trasladar a otro lugar. Igual los establecimientos de salud, puestos de salud nivel 1.1, 1.2, no cuentan además con el profesional médico, el licenciados en enfermería, en obstetricia, en algunos lugares donde debería haber un odontólogo no lo hay tampoco. Entonces esto nos preocupa, por eso es que vemos ahora y lamentamos la muerte materna con la que inicia una mala noticia para la región Cajamarca, que lamentablemente
por negligencia o por qué, que se tendrá que aclarar también en las investigaciones, pero esto no puede seguir pasando en el pleno 2026. No podemos permitir que nuestra población, y revisaba las estadísticas, cerca de 26,7 millones de peruanos acuden o tienen un seguro en el Seguro Integral de Salud, es decir, en el Ministerio de Salud. Y aproximadamente 12,5 millones de peruanos están asegurados al e-Salud. En el MINSA tenemos aproximadamente 9.500 establecimientos de salud para atender a 26 millones de peruanos. Y en el e-Salud solamente tenemos poco más de 481 establecimientos de salud para atender a la mitad prácticamente, 12,5 millones de peruanos. Mira la desigualdad en la existencia de infraestructura, en la existencia naturalmente también de profesionales especializados, y es allí donde tenemos que apuntar, a exigir. Conocemos dónde está la problemática y vamos a llevar la propuesta de proyecto de ley para poder priorizar que los presupuestos se ejecuten oportunamente también, para no tener un hospital como San Ignacio, que en la gestión pasada del gobernador regional, el señor Mesías Guevara, su gerente que estaba aquí en Jaén, el señor Eber García, dijo que en el 2022, a muy tardar, entraba en funcionamiento. Estamos 2026 y aún no funciona. Sí, y lamentable. ¿Y ahora qué hacer? Porque el discurso bonito, perfecto. Digamos que todos los candidatos nos hablan con esa firmeza y con esa rectitud de lo que no se hizo y lo que tenemos. Perfecto, lo sabemos desde hace mucho tiempo. El gran tema es qué hacer, licenciado, porque, por ejemplo, en el tema de la salud, los recursos se concentran en Lima, el Ministerio de Salud, las famosas consultorías, la corrupción en los hospitales, en los gobiernos regionales y a nivel de todo el país. ¿Cómo hacer y destrabar esta situación para que la corrupción caiga, las consultorías corruptas caigan y realmente ese dinero se invierta en esta población que necesita tanto? Efectivamente, como es transversal la lucha del partido Frente Esperanza con nuestro candidato presidencial Popio Olivera, una lucha frontal contra la corrupción, estoy elaborando ya una propuesta de proyecto de ley, porque también hemos tenido en estos últimos años la experiencia de participar con los transportistas en la elaboración de proyectos de ley, y ya lo conocemos. En ese sentido, estoy proponiendo la creación de los denominados CEFICO, los Centros de Fiscalización Ciudadana, que tenga un carácter técnico jurídico. Ya no porque los regidores y los consejeros en la mayoría de pronto hacen una fiscalización solo política, y más aún cuando son de mayoría o del gobierno de turno, o si alguien levanta la voz lo amenazan o por lo bajo quizás le cierran la boca, ya no puede fiscalizar. Entonces vamos a crear estos centros, así como existen los centros de conciliación extrajudicial, que son privados, no dependen del Estado. Vamos con un proyecto de ley a que se creen los centros de fiscalización con participación ciudadana, profesionales, llámese de ingeniería civil, médicos, abogados, arquitectos, etcétera. Colegios profesionales. Colegios profesionales, por supuesto, la ciudadanía en general, y que tengan personería jurídica y que puedan solicitar que se les otorgue un poder, al igual como tienen los regidores, pero que sea, por ejemplo, de un plazo inaplazable. En 15 días, cuando el CEFICO presenta el requerimiento de información, ya sea a la municipalidad, al gobierno regional o al ministerio, cualquier ministerio de salud, de educación, en 15 días deben alcanzar todo el expediente, toda la información sea revisada, y estos CEFICOs elaboren su informe técnico jurídico con recomendaciones, presentarlo a la Fiscalía Anticorrupción, a Contraloría General de la República, y de esa manera se castigue al corrupto y se premia al honesto, porque naturalmente estos CEFICOs hay que motivarlos, asignarles un presupuesto. Los llamados de repente que ya se conoce, es un vox populi, que por lo general a una obra lo sobrevaloran porque tienen que pagar, entre comillas, el famoso diezmo, pues hay que asignarle formalmente un 1 o 2% de lo que cueste la obra al CEFICO para que haga un trabajo real. Naturalmente tiene que reglamentarse qué tipos de profesionales deben integrar estos CEFICOs, sea gente sin antecedentes, que no estén condenados por actos de corrupción, entre otras cosas, para que puedan realizar una fiscalización contundente. Aquí en Jaén hay una especie de experiencia, por eso es que de alguna manera he tomado esa referencia. Se formó un colectivo ciudadano para ayudar justamente a que el aeropuerto
por fin entre en funcionamiento, ¿no? Como se dice, allí todos han metido su hombro, hemos visto a muchos ingenieros notables de Jaén, arquitectos, y yo saludo eso. Y por ello estoy tomando esa, buena referencia que hemos tenido en Jaén, que ha tenido resultados. Algunos quizás ya no lo continúan porque hasta estaban solicitando información a la municipalidad, y que me parecía muy bien, y en algunos de los grupos de WhatsApp veía que el alcalde también participaba, a veces se incomodaba porque lo increpaban, pero eso es parte de la fiscalización ciudadana. Estos ceficos serían completamente independientes. Independiente. Y gente que realmente tenga, digamos, presencia ciudadana por un lado, y por otro lado que tenga catadura moral. Definitivamente. Cualquiera no puede estar en el cefico entonces. Y que no tenga ningún vínculo con las autoridades que se va a fiscalizar, porque si no, no pueden ser juez ni parte, ¿no? Entonces hay que reglamentar. Y que tampoco tal vez tenga afiliación política conocida. Definitivamente. Porque hay muchos profesionales que son muy capaces, muy preparados, pero que no están en ningún partido. Por estos mismos temas, de la corrupción, de la inmoralidad, de los amarres y tantas cosas. Me parece importante y que eso vaya avanzando. Pero usted ha sido regidor, usted ha sido consejero regional, y entiendo que recuerda alguna acción de lucha frente a la corrupción, porque esta corrupción no viene de hoy, viene desde hace décadas, ¿no? Más aún centrada en el tiempo de la dictadura. Entonces, esa medalla de lucha contra la corrupción que usted trae desde ser regidor, desde ser consejero, digamos, ¿cuál de esos hechos reconoce usted o recuerda usted, al menos uno en el gobierno regional, uno en el gobierno central, provincial, como para decir, Winkler Delgado, sí, realmente tiene, digamos, una trayectoria que trae voz de lucha contra la corrupción, y no es uno de los improvisados de los que muchos seguramente van a aparecer ahora, ¿no? Que son candidatos de la nada y que no saben de qué se trata, pero ellos dicen que van a luchar contra la corrupción. Usted ya fue regidor, díganos qué hizo en materia de lucha contra la corrupción. Sí, tengo justamente revisando un tema, el más relevante. En los repertorios de las denuncias que entablamos, tanto en la Fiscalía de Jaén como anticorrupción contra el gobierno de aquel entonces del señor alcalde que estaba de turno, Walter Prieto, y hay uno que incluso me llamaron recientemente que continuó su proceso y ha terminado en un juicio oral. Incluso la ¿En fiscal, qué aspecto, en qué tema principal? Fue en una obra que se ejecutó para administrar el agua al aeropuerto específicamente. Ajá, claro. El proyecto de agua de Iguaguanal, el sector Iguaguanal. Y en ese punto, precisamente, la Fiscalía Anticorrupción, no sé en qué ha terminado, pero la fiscal me señaló que iba a lograr una condena contra los que estaban acusados, que eran cerca de 16 personas, y que estaba incluso investigado y en el juicio el señor exalcalde. ¿Usted lo denunció? Lo hicimos junto con otros regidores. Juntamente con el regidor Jairo Vargas y, si no mal recuerdo, el regidor también Jaime Vilches. Jaime Vilches en ese entonces. Sí, a nivel de gobierno regional. Y a nivel de gobierno regional hicimos varias investigaciones, sin embargo, entre ellas, por ejemplo, que pedimos la desactivación de ProRegión, porque ya habían muchas obras que estaban hasta sobrevalorándose, no se terminaban de ejecutar y vimos que era innecesario continuar. Se aprobó, se elevó para que en aquel entonces el señor gobernador logre implementarlo. Simplemente hizo caso omiso, porque hasta ahora lo vemos que esa institución o esa parte del gobierno regional es una ladura donde se maneja mucha plata. Pues. Mucha plata, sueldos dorados, y es por eso que nosotros decidimos allí apuntar, ¿no? Y además, de repente, el tema de fiscalización, estimado Juan, permíteme mencionar, por ejemplo, y algo que recordábamos estos días, con los jóvenes que en aquel entonces tú recordarás, años 2016-17, la Universidad Nacional de Jaén cada 6 o 9 meses cambiaba de comisión organizadora. Cuando nos preocupamos y solicité, fui el autor de ese pedido de toma de acuerdo de consejo provincial, y se formó una comisión de apoyo para que la Universidad Nacional de Jaén pueda lograr tener una estabilidad, pueda lograr el licenciamiento institucional y, por supuesto, destrabar las observaciones que tenía el expediente para la construcción de la ciudad universitaria. En ese punto tuvimos éxito, gracias a Dios. Yo tengo 3 resoluciones de presidencia ejecutiva que me reconocen mi trabajo
como regidor provincial en apoyo para que se logre tanto el licenciamiento de la ciudad universitaria de la UNJ, también el destrabamiento del expediente que estaba observado cerca, si mal no recuerdo, como más de 120 observaciones, y ahora tenemos la construcción de la primera etapa de la ciudad universitaria, y por supuesto logramos también descentralizar el centro preuniversitario de la Universidad Nacional de Jaén por primera vez en el distrito de San José del Alto, con un convenio que en aquel entonces tuvo el alcalde, el señor Gaspar, recuerdo, Gaspar Alvarado. Entonces, tenemos resultados que hemos logrado. Igual forma en el gobierno regional hemos representado con mucho énfasis a los transportistas y producto de ello hemos logrado incluso una ley en el Congreso reglamentada que sirve para parte de su formalización. Correcto. Hay una carta clara entonces de qué se ha hecho y entonces hay un porqué avanzar un paso más para hacer otras cosas. Y eso es importante que cada candidato diga qué hizo para luego la gente pueda confiar en él. Su líder, Popio Olivera, es conocido por sus denuncias bomba en materia de corrupción, ¿no? Sale incluso a barrer la corrupción, según dice él en algunos videos. Ahora, en su caso, ¿está guardando alguna denuncia de corrupción que haya detectado en Jaén y en la región Cajamarca para este escenario de la campaña? ¿O es que va a ser un poco conciliador en esa materia? No, definitivamente hay muchas cosas, aspectos que en las diferentes instituciones, no solamente en el gobierno local, que vemos obras paralizadas, que lamentablemente hasta se han constituido en problemas de salud pública, ¿no? Porque han dejado algunas calles que han pasado la maquinaria y ahora se ha vuelto un caldo de cultivo de zancudos, y que ahora la temporada de lluvia va a haber seguramente mucha reproducción de dengue. Entonces, hay cosas como esas del gobierno regional también, algunas obras que nos llamó mucho la atención. Recordarás, estimado periodista Juan, un puente de creo no más de 6 metros que llegó a ejecutarse por cerca de o más de 1,5 millones de soles. Totalmente. Los especialistas, yo no claro, soy ingeniero. hay muchos temas, licenciado, pero para agilizar un poco la primera entrevista, ¿está usted guardando entonces una denuncia de corrupción para los próximos meses? Lo tenemos que hacer al momento de iniciar nuestra función. ¿No va a ser usted diputado conciliador, decir, bueno, pues vamos a verlo algún momento? Lo que se tiene que denunciar, lo tenemos que hacer. Yo creo que aquí no pueden haber contemplaciones. Lo que se ha hecho correcto, hay que saludarlo. Lo que, por ejemplo, también se ha frustrado, como en el tema de salud que estuvimos hablando, que es lamentable que hasta ahora todavía no se continúe de repente o tenga una esperanza con el tema de la construcción de un buen hospital para los asegurados de la salud. Entonces hay cosas que no se puede pasar por alto, no se puede tolerar y naturalmente lo tenemos que hacer correspondientemente. Ahora, llegar a los fueros. Este Congreso de la República se han aliado, se han confabulado tanto, que se han perdonado tantas cosas y que se han atrincherado en el Congreso para hacer de las suyas. Algunos dicen que llegar a la Cámara Baja y la Cámara Alta, es decir, diputados, senadores, la cosa va a cambiar, aunque yo siempre digo que difícilmente va a cambiar porque al final muchos de los que antes ya fueron congresistas corruptos están ahora nuevamente candidateando. Los actuales congresistas casi todos están queriendo ser o diputados o senadores. Usted, de llegar al Congreso, en esa lucha contra la corrupción, si detecta corrupción en su bancada, ¿va a pasar la escoba o simplemente va a decir disciplina, compañeros? No dice nada. Definitivamente, siguiendo tanto nuestros principios como la de nuestro líder Popio Olivera, tenemos que ser tajantes en esa lucha. Por eso hemos propuesto, o ya tengo la propuesta de un proyecto de ley para la conformación, la creación de estos CEFICOS, y también en la lucha contra tanto la delincuencia y estos paquetes de leyes pro crimen, que todo el mundo lo habla, estimado periodista, que son cerca de 25, que no solamente es las que de alguna manera ha facilitado que la extorsión y el sicariato se propague y aterrorice a todo nuestro país, sino también muchas de las leyes, cerca de 7 si no me equivoco, tiene que ver con el autoblindaje que los congresistas han aprobado en el periodo 2023-24. Entonces, todo ese paquete de 25 leyes aproximadamente, vamos a plantear la derogatoria inmediata, porque también nuestro candidato presidencial, Popio Olivera, tiene dentro del plan de gobierno, y concordamos definitivamente con eso, la ley patriota para
de una vez por todas también incluso generar tanto la reforma que de tal manera los mismos congresistas puedan ser también vacados, hasta el mismo presidente de la República. No se puede tolerar más que el Congreso o el Ejecutivo siga burlándose de los peruanos con el voto que muy ingenuamente a veces se los da. No se ve bien, sino que en algunas ocasiones quizás acuden porque un familiar o porque un amigo le apoyó en algún momento y no se ponen a revisar de repente que hay que saber elegir correctamente. Como ya lo decías, hay que ver quienes ya tienen también cierta experiencia para poder asegurar un trabajo con resultados, porque aquellos que están esperando o porque les llegó una oportunidad o una invitación o porque no tenían nada que hacer, pues si les dijeron, oye, ven para que vayas, porque ahora que hay 32 partidos en carrera, comentábamos, por lo menos debemos haber 192 candidatos a diputados en la región de Cajamarca. Al por mayor. Y algunos que ni saben por qué están en la lista. Sí, lo vamos a encontrar. Es muy, de verdad, preocupante. Por eso es que estamos comprometidos para poder representarlos, en este caso a nuestra región Cajamarca y a todo el Perú. Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias. Esta es una primera entrevista. Gracias. Esperamos que venga la próxima. Y vamos a seguir hablando de otros temas. Seguramente habrán otras propuestas importantes. Por ejemplo, tenemos el tema de la agricultura, el tema de la educación y muchos otros asuntos importantes que la población quisiera hacer. La minería informal, por supuesto. En otra oportunidad lo convocamos para ello. ¿Su líder va a venir a Jaén? Sí, va a venir. Hoy estuve conversando con él. Está también, como es una persona muy disciplinada y preocupada en el tema de los documentos. Hay 2 regiones que han sido, creo, observadas. Están alcanzando, subsanando las observaciones para luego ya empezar todo el itinerario del recorrido en todo el Perú. ¿Tienen local ustedes aquí en Jaén o todavía? Por el momento todavía no tenemos local, ya estamos con el apoyo de algunos amigos que nos están brindando. ¿Van a abrir local? Vamos a abrir a la altura del mercado 28 de julio. Que perfecto. Sí, que se debe abrir en los próximos. ¿Hay otro candidato de la escoba de Popio Olivera aquí en Jaén, conocido en San Ignacio, Cajamarca? No, hay algunos que sí, obviamente en Cajamarca somos 6. 3 varones, 3 mujeres, y están para la parte sur también. Aquí ¿alguna figura conocida así como usted? Bueno, no son algunos sí profesionales, pero están de alguna manera incursionando por primera vez. Perfecto. Y eso también se saluda porque queremos también naturalmente gente joven, profesional, con pilas para poder ayudar a nuestro Perú. Tendría el camino bastante avanzado entonces, porque usted ya fue consejero regional, fue regidor, ha trabajado con organizaciones de transportistas, entre otros. Entonces su camino está como bastante avanzado para lograr un escaño en la Cámara de Diputados a nivel de nuestro país. Muchas gracias una vez más. Con la bendición de Dios, el apoyo de nuestra población, de todos los sectores a los que ya tenemos un trabajo ganado con ellos, estoy seguro que vamos a llegar a la Cámara de Diputados este 12 de abril con el número 3 de la escoba. Perfecto. El licenciado Winkler Delgado Montesa estuvo participando aquí en nuestro bloque de visión electoral, candidato del Frente Esperanza con el número 3 que lidera el partido Frente Esperanza, liderado por el señor Popio Olivera.